Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Marzo 10. La justicia en acción. Dirigido por el pastor José Yesid Campo. Antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor. Efesios 5, 8 al 10. El hermano José Yesid Campo es pastor hace 14 años de la Iglesia Bautista Reformada Siervos de la Palabra, en Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Se graduó en la Universidad Católica de Manizales como licenciado en matemáticas. Realizó asimismo diplomados como diplomado en estudios pastorales, diplomado en exposición bíblica. Estudió licenciatura en teología. Lleva casado 33 años con la hermana Gladys Cecilia Cedeño. Tienen 2 hijos. Trabajó como tallerista equipando pastores y líderes de la iglesia sufriente en Colombia, en la ONG Visión Agape de Holanda con sede en Bogotá. Fue profesor de física y matemáticas por 20 años en diferentes instituciones educativas en el Valle del Cauca. Hermanos, buenos días. Buenos días, Pastor Yesid. Buenos días, hermana. ¿Cómo está Bueno, usted? bien, sí, señor. Bueno, me alegra. Gracias. Es con frío, pero muy bien. Sí, la lluvia hace que baje la temperatura bastante. Bueno, adelante, Pastor, ya está grabando. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos los hermanos y las hermanas en los distintos lugares de esta hermosa geografía que Dios nos ha dado. Un Buenos abrazo, días. Buenos días a todos. un abrazo y un saludo para todos ustedes, deseando que la paz del Señor esté abundando en nuestros corazones y que podemos estar hoy comenzando una semana de labores por las bondades y misericordia de Dios. Dando gracias al Señor por la semana que terminó y esta que nos ha permitido iniciar. Les invito entonces a que demos gracias al Señor. Oremos todos juntos y meditemos el devocional del día de hoy. Inclinemos entonces nuestro rostro allí en el lugar donde estamos con mucha reverencia y con mucho respeto ante el Señor. Y digámosle al Señor, puesto de acuerdo, Padre amado, puesto de acuerdo, Señor, nosotros reunidos en esta fecha, a través de este medio, Señor, que es de bendición para todos cuando lo usamos con sabiduría, te decimos, Señor, gracias por este día que nos das. La palabra gracias, Señor, siempre debe ser la primera que salga de nuestra boca al comienzo de cada día, porque si podemos abrir los ojos cada mañana, Señor, respirar, movernos y disfrutar de la vida es un regalo tuyo, Señor. Por eso te decimos gracias porque nos concedes un día más de vida, un día más, Señor, de fuerzas para poder cumplir nuestras tareas, las que tenemos programadas, cada uno de nosotros, para el día de hoy e inicio de semana de amor. Gracias por el día de ayer, Señor. Ayer fue el primer día de la semana y tú nos concediste, Señor, ese regalo también de la vida, la salud, las fuerzas. Y pudimos, Señor, reunirnos con nuestros hermanos en las iglesias donde tú nos has colocado, Señor, para que te adoráramos juntos en la unidad del cuerpo. Gracias por el día de ayer, el día del reposo, el día del Señor, ese día santo. Y pudimos, Señor, vernos con nuestros hermanos y rendirte toda nuestra mejor adoración. Gracias por la palabra que nos diste a través de tus siervos, que esa palabra que diste en el seno de tu esposa, Señor, haya sido para la gloria de Cristo y haya producido santificación, santidad en el cuerpo, Señor. Que haya corregido, que haya redarguido, instruido, que haya formado y que nos esté preparando para la buena obra del Señor. Gracias por esa palabra, Señor, que guardemos, amemos y procuremos poner por obra tu palabra. Asimismo, Señor, en este orden, en nuestra oración,
Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados y culpas, en todas las áreas, Señor, que cometemos aún en palabra. No somos sabios totalmente para hablar muchas veces, Señor, en pensamiento. Nuestra mente, Señor, va más allá de las sanas intenciones que tenemos. Y en los corazones, Señor, aún se alberga mucho pecado. Y en obra, Señor, muchas veces sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Y tú lo sabes, Señor. Por eso te pedimos perdón por las muchas formas, maneras que pecamos aún contra ti. Hemos abandonado muchas prácticas pecaminosas, pero aún, Señor, no podemos abandonarlas totalmente porque tenemos todavía nuestra carne y nuestro corazón aún no es perfecto. No hemos sido glorificados. Por eso esa es nuestra lucha. Y por eso hemos entendido tu gracia, tu misericordia, el perdón que nos has dado y la justicia que hemos recibido por fe en Cristo Jesús para ser aceptos delante de ti, que es precisamente el tema del devocional de hoy. Recordar la justicia y la justificación que hemos recibido por tu buena voluntad, porque nos escogiste para ello y nos diste a Jesucristo, tu Hijo, para ser justos delante de ti, por fe en su nombre y por medio de sus méritos, Señor. Perdona nuestras faltas entonces, perdona nuestra imperfección, perdona las muchas formas en que te ofendemos, en que ofendemos al hermano, en que pecamos contra el prójimo y aún contra nosotros mismos. Tú lo sabes, Padre, y te pedimos, Señor, que estemos siempre nosotros atentos, procurando cada día matar el hombre fuerte que hay en nosotros, esa lucha con esa calma. Gracias, Señor, porque nos has dado tu espíritu, tu palabra, la oración, todos esos medios para poder enfrentar esta lucha, un nuevo nacimiento. Tenemos conciencia de esta lucha y de esta guerra, Señor. Gracias, Señor, porque no somos los mismos de ayer, pero no seremos los mismos de mañana. Y cuando seamos glorificados, seremos totalmente semejantes en esa santidad a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que logremos, Señor, mantenernos firmes en esta lucha, porque esa es la vida cristiana. Ser un cristiano conforme a las Escrituras es alguien que lucha valientemente, esforzándose contra el pecado de este mundo, los enemigos que tenemos. Que podamos seguir, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, sosteniéndonos en esta guerra, enfrentando todas estas tempestades, Señor, para que cuando llegue el momento de nuestro encuentro contigo, Señor, porque vengas por nosotros para glorificarnos, o sea, el momento final de nuestra existencia ordenado en los decretos de Dios para cada uno y vayamos a tu encuentro. Podamos, Señor, decir como Pablo, tu siervo, hemos llegado al final del camino, hemos competido bien en esta carrera y hemos peleado la buena batalla y decirte, Señor, aquí estamos, porque nos guardaste en tu gracia y tu misericordia. Ahora, en tu nombre, Señor, nos podemos presentar ante el trono de la gracia para recibir esa justicia perfecta y verla consumada al final de toda la historia. Gracias, Señor, porque entender estas verdades nos deben dar raíces profundas en nuestra fe cristiana, en nuestro caminar cristiano, para rendir honor al nombre y a la obra de Jesucristo a favor nuestro. Gracias, Señor, por todas estas verdades que antes no entendíamos, pero que hoy las hemos comprendido, porque ha sido tu voluntad revelándolas a nosotros, tu manada pequeña, Señor. Gracias por ello, Señor. Encomendamos esta mañana en tus manos y este inicio de día, comenzando con esta oración y la meditación que tú nos vas a dar hoy en tu palabra, Señor, para estar siempre atentos a tu voluntad y caminar conforme a tu voluntad, Señor. Háblanos, que tus siervos escuchan con humildad. Haznos humildes siempre para escuchar tu palabra, para recordar siempre tu palabra, Señor. Lo que ya hemos aprendido y tal vez entendido, Señor, porque hay veces cuando escuchamos las cosas que ya hemos aprendido, aclaramos y entendemos más cosas, Señor. Y para muchos, cosas nuevas que tú les vas a hablar también, Señor.
pero siempre todo ello con humildad, Señor. Quita de nosotros la autosuficiencia. Siempre nuestra carne ese creer que ya lo sabemos todo y que no necesitamos ya, porque ya lo sé, Señor. No, qué bueno es ser recordados en la palabra. Gracias por ello. Y decimos, Señor, constantemente, haznos humildes para escuchar siempre tu palabra y humillarnos delante de ella. Y gracias por perdonarnos, Señor. Nos colocamos entonces en tus manos y dispuestos a meditar la escritura en esta mañana, en la guía del devocional que estamos haciendo en este año, Señor. Los siervos de tu palabra te decimos gracias. Todos los hermanos reunidos te decimos gracias, Señor, y quedamos atentos a la meditación que vamos a tener juntos, dirigidos por tu Santo Espíritu, Señor. Decimos puestos de acuerdo. Amén y amén. Hermanos, entonces, ¿quién de ustedes, por favor, nos comparte la lectura? Hermana Luz Dari levantó la mano. Sí, Gracias pastor. para compartir la lectura. Muchas gracias. Bueno, marzo 10. La justicia en acción. Antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor. Efesios 5, 8 al 10. Ser hechos justos debe llevarnos a vivir de forma justa. Nuestra justicia depende únicamente de Cristo y nunca de nuestras buenas obras. Jamás debemos perder eso de vista. Sin embargo, también es cierto que la justicia de Cristo se manifiesta inevitablemente en actos de justicia. Pablo lo explica de esta manera. Como creyentes debemos andar como hijos de luz. ¿Por qué? Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Énfasis añadido. En resumen, el Señor nos ha hecho justos. Por tanto, también debemos actuar justamente. No podemos ser beneficiarios de la justicia objetiva de Cristo sin que haya evidencias de justicia en nuestra propia vida. Sinclair Ferguson lo explica de manera maravillosa cuando dice que ahora somos receptores de una justificación o justicia irrevocable, que a su vez nos lleva a vivir en justicia. De forma similar, Juan Calvino escribió que el Hijo de Dios, aunque era puro y sin mancha, se vistió de la ignominia y la vergüenza de nuestro pecado, y a cambio nos vistió de su pureza. Cristo lleva sobre sí nuestro pecado, nos otorga su historial perfecto y luego nos da el poder mediante su Espíritu para que andemos como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada. Colosenses 1:10. Los puritanos solían hablar en términos de una justicia imputada y luego de una justicia impartida. Ellos buscaban distinguir entre la justicia objetiva que Cristo nos ofrece y la justicia subjetiva que nosotros practicamos en el poder del Espíritu. Como creyentes debemos estar agradecidos de que poseemos ambas. Sin importar la terminología que prefieras, esto es siempre verdad. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es un pase gratuito que nos permite hacer todo cuanto queramos. No, el Evangelio nos llama a hacer lo que agrada al Señor y nos da el poder para hacerlo. La clave está en que el Evangelio siempre nos apunta de vuelta a Jesús. Al mirarlo a Él en busca de justicia, te permitirá despojarse de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y te fortalecerá para correr la carrera que ha escogido específicamente para ti. Hebreos 12, del 1 al 2. Así que hoy asegúrate de no confiar en tu propia justicia para obtener la salvación ni la bendición del Señor. No obstante, en la misma medida, asegúrate de no cometer el error de permitir que tu salvación te tiente a buscar una vida justa con mediocridad. Ya fuiste hecho justo, ahora ve y vive en justicia. Para complementar, Efesios 5, del 8 al 15. Amén. Amén.
Muchas gracias, hermana Lustari. Mis hermanos, aquí pues hemos escuchado el tema de hoy y el título que le han puesto al Listair, la justicia en acción. Al leer este versículo y meditar en ese término justicia y lo que Listair nos comparte en esta página, pues la meditación hoy es la justicia de Dios, la doctrina de la justificación, y ahí también está la imputación. Vamos a meditar esta escritura. Efesios 5, del 8 al 10, citado por Alistair al comienzo de su devocional, dice en esta versión: porque en otro tiempo erais tinieblas, la Biblia de las Américas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu en toda bondad, justicia y verdad, comprobando que es agradable al Señor. Una de las cosas que hemos entendido es ver cómo los pecadores, ¿cierto?, son y permanecen hoy en oscuridad, hombres que continúan en oscuridad y caminan por este sendero en este mundo, van sin saber a dónde por su estado de muerte y hacen sin saber en esa conciencia, cierto, real, que produce la regeneración del Espíritu Santo, porque ellos no han sido regenerados, entonces hacen y viven sin ser conscientes de la gravedad de sus actos. Pero la gracia de Dios ha producido un poderoso cambio en las almas de muchos, y como lo hemos aprendido todo este tiempo, y ya es claro para nosotros que esos muchos son ese grupo de escogidos por el Señor que han recibido ese regalo de la regeneración. La Escritura nos manda, y como dice aquí el contexto del devocional, que debemos nosotros, los que hemos recibido ese regalo de la gracia, esa obra regeneradora del Espíritu, debemos siempre caminar como hijos de luz. Y recordamos las palabras de Jesucristo aquel día que están en el Evangelio: ustedes son la luz, ustedes son sal. Y entonces, entendiendo de ello, hermanos, recordando esto, debemos siempre procurar como hijos de luz para glorificar la honra y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como si tuviéramos ese conocimiento ya total, ¿cierto? Y esa santidad total. Sabemos que estamos creciendo, pero debemos siempre procurar ello, hermanos. Hemos entendido esta verdad y esa es nuestra lucha y ese es nuestro esfuerzo diario. Nosotros, por lo tanto, debemos tener no solo la visión y el conocimiento de que el pecado es pecado, ¿cierto? Y no faltas leves, como lo llaman muchos hoy en día, errores que de vez en cuando se cometen, no se consideran tan malos del todo, etcétera. Y mucho menos lo ven como vergonzoso y mucho menos lo ven como falta grave. Nosotros debemos verlo, lo hemos entendido porque el Espíritu nos ha convencido como una violación de la santa ley de Dios, y por tal motivo se darán cuenta todos los hombres al Señor por violar su santa ley, por violar su pacto. Siguiendo el ejemplo de los profetas entonces y los apóstoles que leemos en todas las Escrituras, nosotros, los que hemos sido transformados por la obra regenerada del Espíritu Santo, con sabiduría, debemos siempre estar atentos para exhortar en lo posible, conforme Dios nos lo conceda en su providencia, a los que están aún dormidos y muertos en esta línea del pecado, en este camino de la muerte eterna. Invitarlos por medio de la predicación del Evangelio, ante todo, a que despierten, a que se levanten, que pidan gracia y misericordia a Dios para que vayan a Cristo, que es la luz, porque en sus propios principios y en su propia justicia, que es el tema que aborda el Listair, no podrán ser aceptos delante del Padre. Recordemos ese término justicia y justificación e imputación en la esfera de los atributos de Dios como punto de partida y lo que la Escritura nos enseña claramente. La justicia de Dios y la justificación
¿cierto? Son atributos divinos. La justificación es ese atributo divino que emana de la justicia de Dios, el cual la justicia de Dios nos ayuda a entender y revela el carácter santo y perfecto de nuestro Dios. Eso nos lo revela Él. Y vemos también que la Biblia nos enseña que es un don que Dios da a los pecadores a través de su Hijo. La justicia perfecta y santa de Dios solo se recibe como un regalo de Dios a quien Él quiere darlo, y únicamente es por medio de su Hijo Jesucristo, como lo hemos dicho en algunas otras ocasiones. Es decir, la justicia recibida por los pecadores, todos somos pecadores, es, como dice claramente, por ejemplo, Pablo en Romanos, es por medio de la fe, y es ese regalo que nos justifica ante el Dios Santo. El concepto de justicia está estrechamente asimismo relacionado, ¿cierto?, con el concepto juicio y la salvación en la vida. Va a haber un juicio. Hay un libro por ahí que he visto un título y leí algunas páginas, Evidencias de un veredicto final. Excelente texto para hablar de este tema. Evidencias de un veredicto final. Va a haber un juicio. Todos los hombres daremos cuentas al Señor. Y la justicia de Dios cumplirá ese papel final, sacando a la luz la verdad y toda la maldad y todo lo, entre comillas, secreto que teníamos todos los hombres. Y se evidenciará la salvación que anuncia el Evangelio. En ambos, ¿cierto? La justicia y el juicio, Dios muestra toda la rectitud santa, plena, ¿cierto? De todos sus atributos, ¿sí? De todo lo que Él es. Dios muestra la rectitud de su carácter en ese momento final de ese juicio. Muestra su carácter santo, será revelado y todos los hombres ahí sí confesarán, ¿cierto? Como dice la Escritura, que Jesucristo es el Señor y que Dios es el Dios poderoso y santo y será justo, y entenderán que será justo el castigar de los impíos, porque el Espíritu Santo es el que convence y convencerá de pecado a los hombres. Entenderán ahora sí la salvación que un día negaron, que un día resistieron escuchar, y verán como todo lo que tal vez se burlaron cuando se les enseñaban todas estas verdades, van a ver que es una realidad. Evidenciarán que la Escritura no era fábulas como algunos lo creen. Y van a ver el rescate de los pecadores por la misericordia de Dios. Y van a escuchar a Jesucristo diciendo para muchos, yo lo conozco, y diciendo para otros, no lo conozco, apártense de mí. Y el pueblo a quien Él prometió la salvación entrará a disfrutar de esas moradas eternas que Él preparó solamente por la justicia de Cristo a favor de todos los escogidos. Hermanos, la Escritura nos enseña que en la salvación la justicia de Dios juega un papel doble, ¿sí? Un doble papel. Tanto lo que se muestra al mundo como un atributo de Dios que salva a su pueblo en su Hijo, entonces es el don. La justicia de Dios allí en ese caso es el don de la salvación para su pueblo, que recibe su justicia como propia a través de la muerte y resurrección de Cristo. Y también por su justicia, por esa justicia de Dios, esa justicia Él condenará a los impíos que no se arrepintieron y no creyeron en su Hijo Jesucristo, como dice la Escritura. Y no les fue otorgada la gracia y la fe para ser salvos de esa justicia condenatoria. Entonces, ahí cumple doble papel la justicia. Por la justicia de Dios serán condenados muchos, porque la rechazaron en su Hijo Jesucristo. Y esa misma justicia de Dios salvará a los escogidos, porque la aceptaron y creyeron en su Hijo Jesucristo, que es la justicia de Dios a favor de todos los escogidos. Interesante entender ese doble papel desde allí, desde ese punto. La justificación de los pecadores impíos
revela la misericordia y la gracia y el amor de Dios infinito e inmutable, como se ha meditado muchas veces. Algunos estudiosos argumentan que la justicia de Dios se refiere a la fidelidad de su pacto solamente, y otros argumentan que el término es transformador en lugar de forense. Pero nosotros, al leer las Escrituras con la llenura y guía del Espíritu Santo, vemos claramente cómo la palabra de Dios, la Santa Biblia, nos revela, nos muestra claramente que la justicia de Dios en realidad, en profundidad secreta, es forense. Y así nos la muestra el Espíritu Santo, que se refiere al don de Dios, nuestro estado de estar en lo correcto ante Él solamente por la fe en Jesucristo. Eso lo explica muy claramente, por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos 1:17. Veamos un momentico ese versículo, Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es un acto de fe, un principio de fe. Varias líneas de evidencia apoyan este punto de vista. Primero, la justicia de Dios es nuestra, por lo tanto, por la fe, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, y mucho menos por nuestra perfección presente, porque nadie la tiene. Ningún cristiano posee la perfección real, presente, en este ya, ¿cierto? Romanos 5:17 también habla el apóstol y dice específicamente, tomen nota ahí los hermanos que toman su nota para que vean. Romanos 5:17 dice claramente que la justicia de Dios es un regalo inmerecido, primeramente. Es un regalo que se nos ha dado y no porque lo merecemos. No, y mucho menos porque lo hayamos pedido. Ninguno de nosotros, en nuestra vida anterior, llegamos a tomar esa decisión. Yo sé que soy injusto, yo sé que soy un rebelde, un desobediente. Voy a decirle a Dios que me regale su justicia porque yo no puedo por mí mismo. Nadie tenía conciencia para decir esas palabras. No, Él nos escogió, nos regeneró y nos dio este regalo. Y hoy lo entendemos, hoy entendemos qué es lo que hemos recibido. Vemos el mismo tema en muchos otros pasajes de la Escritura. Primera de Corintios 1:30, donde se dice que la justicia es de Dios. De la misma manera lo vemos también en Segunda de Corintios 5:21, donde dice que los creyentes reciben la justicia de Dios a través de la muerte de Cristo en la cruz. Por eso Cristo tenía que morir, para que nos diera esto, ¿sí? Para que recibiéramos su justicia a través de esa obra redentora de Él en la cruz. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Es necesario. En Filipenses 3:9, por ejemplo, nos dice el apóstol Pablo que la justicia es claramente un regalo dado a los pecadores. Una declaración de que nosotros los pecadores hemos sido declarados justos en Jesucristo. ¿Sí? La declaración de que aquellos que han desobedecido la ley, nosotros, y aún ninguno de nosotros la puede obedecer, ¿cierto? Pero que hemos confiado por la gracia que hemos recibido, por la fe que hemos recibido, hemos confiado en Cristo y confiamos en Cristo y seguiremos en esta carrera, como comentaba yo ayer, que predicaba en la iglesia. Seguiremos en este camino de santidad, teniendo fe y creyendo en Cristo. Y permita el Señor en su gracia que cuando llegue el momento de nuestra muerte podamos morir confesando a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Eso es terminar la buena carrera. Morir en esa forma, como murieron y han muerto muchos de los hijos de Dios y de sus siervos. Y que terminar este camino de esa manera es triunfar.
es ganar la batalla al pecado, ¿cierto? Pablo enfatiza en Filipenses que la justicia es un don de Dios una vez más y que la justicia es de Dios. Hay muchos otros versículos, muchos que nos hablan de esta verdad, de esta doctrina. Ahora, justificar en el lenguaje cotidiano, hermanos, pensemos en esa palabra justificar. En ese lenguaje cotidiano usamos esta palabra muchas veces para hablar de cómo nosotros o una persona se defiende de las acusaciones. Por ejemplo, yo me justifico presentando evidencias y argumentos, ¿cierto? Acerca de mi, entre comillas, inocencia. Cuando me justifico y empiezo a justificarme, estoy teniendo como objetivo declararme justo del incidente al respecto, ¿cierto? Declararme inocente del incidente que estoy argumentando. Así usamos esta palabra día a día. Y todos nosotros hemos vivido esta experiencia. Muchas situaciones de nuestra cotidianidad, ¿cierto? Donde hemos sido culpables, hemos argumentado demostrando nuestra inocencia. Todos vivimos esta doctrina. Y esta palabra se usa en este sentido. Pero en la Biblia ya esta palabra trasciende de otra manera. La doctrina de la justificación, ¿cierto? Justificar más distintiva es propia únicamente de la fe evangélica. Es la justificación por la fe sola. No hay ninguna otra religión, hermanos, en este mundo que tenga semejante enseñanza. Semejante enseñanza. No solo es una doctrina distintiva de la verdadera fe evangélica, cristocéntrica y bíblica, sino que viene a ser la única solución al problema más importante del hombre. Y el problema más importante del hombre, que es el pecado y su propia injusticia y la ruptura de su relación, comunión y amistad con el Creador, la doctrina de la justificación nos muestra la solución a ello, que se centra en la obra, vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Romanos 5:1 dice el apóstol, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, Romanos 5:1, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera paz en todos los ámbitos, solo es posible, se encuentra y está en el Señor Jesucristo. Quien no está unido a Jesucristo por medio de la gracia y la fe, esa persona, aunque crea vivir bien, estar bien, permanecer bien, sentirse bien, si esto no es por medio de la gracia y la fe en Cristo, esa persona no tiene la verdadera paz eterna. Esa persona no está en paz, aunque ella argumente y crea decirlo porque se encuentra bien en todas las áreas de su vida presente. Eso no significa estar en la verdadera paz. Estar en la verdadera paz es estar unido en Cristo por medio de la gracia y la fe en ella. Esa sí es la verdadera paz. Romanos 5:1, para que lo resaltemos. En ese texto y en otros más, el verbo se usa en forma pasiva. ¿Qué significa? Cuando el texto dice justificados o habiendo sido justificados, significa que no nos justificamos a nosotros mismos, sino que es Dios quien nos justifica. Dios aplica al sujeto, a la persona. ¿Sí? Eso es entenderlo y eso es lo que significa en forma pasiva. Ahora, cuando Dios justifica a una persona, Él declara que una persona es justa. Es eso. ¿Y qué significa ello? Pues eso, hermano, que cuando Dios justifica a una persona, Él declara que esa persona es justa. No por sus méritos, no por su naturaleza humana, ni por las cosas buenas que ha hecho o por las cosas malas que ha dejado de hacer, sino que la declara en ese estado
solamente en su Hijo Jesucristo. Esta declaración divina es una, y esta declaración divina que acabo de compartir, de comentar, de recordar, es lo que entendemos como ese acto forense que hemos hablado. Es un acto forense. Es una declaración que Dios emite como juez supremo. No se trata de un cambio. Escuchemos esto, hermanos. No se trata de un cambio o proceso dentro de la persona, en el interior de la persona que recibe ese veredicto. No. La palabra justificar se usa precisamente de esta manera, o forense, en varios pasajes bíblicos. Otro ejemplo claro está, por ejemplo, en Romanos 8, más adelante, versos 33 al 34. Dice Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, paralelamente, cuando Dios justifica, emite una declaración legal, sin requerir un proceso o cambio subjetivo en la persona justificada. Ser declarados justos por esa obra de gracia del Señor en nosotros y recibir el don de la fe para creer en la justicia de Cristo a favor nuestro, no nos hace a nosotros perfectos aquí, ni mucho menos otro tipo de personas en ese sentido súper especiales, distintas a los demás. Todos aún somos pecadores y todos nosotros aún somos violadores de la ley de Dios. Eso es lo que significa comprender la profundidad del profeta Habacuc. El justo solamente vive y vivirá por la fe, no por su cambio total de interno. No, nadie, porque no hemos sido glorificados ninguno, porque nuestro Señor no ha venido aún por nosotros. Ya seamos glorificados, venga a poner fin a la historia, ahí sí ya seremos transformados y seremos semejantes en perfección a nuestro Salvador. Pero aquí, mientras estemos pisando esta tierra y respirando este aire presente, hermanos, seguiremos siendo violadores totales de la ley. Eso es claro para nosotros. Entonces, la justificación es legal, puntual y externa al ser humano. ¿Por qué externa? Porque está fundamentada por la fe en otra persona a favor nuestro. Es externa, no es interna. Es por la fe en otra persona. ¿Quién es esa otra persona? En el que verdaderamente es justo. Fue justo, es justo y será justo. El que está sentado a la diestra. No se trata de un proceso de transformación interior, por lo cual se recibe ese regalo. No. Nuestro corazón aún es imperfecto. Nuestra mente aún no es pura. Nuestros oídos aún se prestan para el pecado. Nuestros ojos aún le encanta ver el pecado. Esa es nuestra lucha constante, hermanos. Constante. Pero el que está sentado a la diestra del Padre caminó perfectamente, con un corazón puro, con una mente pura, con unos oídos puros, y nadie es puro como Él lo es. Él es el puro, nosotros aún. Y creer en eso a favor nuestro es lo que nos justifica, solo por la fe. Hermoso entender esta verdad, hermanos, porque debido a nuestra naturaleza caída, hay veces se nos olvida y caemos en actitudes y prácticas contrarias de nuestro cristianismo, que realmente lo que hacen es deshonrar el nombre de Cristo, y nos dedicamos a hacer y a vivir de una manera distinta como la Biblia nos ordena. Por ejemplo, nosotros debemos ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Y hay veces, cuando entendemos esto, que somos salvos, que estamos justificados en Cristo y todo eso, nos volvemos legalistas, moralistas y condenatorios de todo el mundo. Por ejemplo, y muchas otras cosas. El apuro del ser humano rebelde, ¿a quién justifica Dios? Pensaríamos que
debe justificar a la gente buena. Eso es lo que el común denominador de la gente, de la gente cree, que las personas creen. Puesto que Dios es un juez omnisciente, lo sabe todo, entonces Él sabe quién es bueno y quién no lo es, porque en este mundo hay gente buena. Eso es lo que dicen, eso es lo que dice la sociedad. Y Él sabe quién es justo. Suponemos que Dios debería justificar a las personas en todas estas filosofías contemporáneas, cuyo comportamiento externo es ejemplar e intachable ante los ojos de muchas personas y se hacen justas en sí mismas. No obstante, estamos recordando en este día, y lo tenemos claro, la Biblia pinta un cuadro muy oscuro de esta humanidad. Dice Génesis capítulo 6, y vio Dios, parafraseado, me encanta Génesis 6, cuando la gente argumenta esto, vio Dios que de continuo era en el corazón de los hombres, era hacer el mal, deleitarse en el mal. Y yo cuando comparto este versículo, le digo a las personas, tiene que Dios dijo allí en Génesis 6, y vio Dios que en el corazón de algunos hombres, no, ahí hay universalismo, todos los hombres. Interesante lo que dice eso. La Biblia pinta un cuadro muy oscuro del corazón del hombre, de esta humanidad caída que está bajo juicio y se deleita es en su injusticia, creyendo ser justos e intachables. Pablo en la misma carta a los romanos declara lo siguiente en Romanos 3 del 10 al 12, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay ni siquiera uno. Y como le digo yo hay veces a las personas, ni siquiera María, la mujer que parió a Jesucristo, ni siquiera esa mujer que tuvo en su vientre a Jesucristo, es exenta de estas palabras de Pablo aquí en Romanos 3, del 15 al 12. Ni José, el padre putativo de Jesucristo, tampoco es exento. Ningún ser humano es exento de esto. El único que es exento de estas palabras de Pablo se llama Jesucristo. El único hombre que caminó perfectamente en la tierra se llama Jesucristo. Todos somos injustos, todos nos desviamos, nos ofendemos los unos a los otros, aún siendo cristianos. Tenemos diferencias y nuestro pecado hay veces hace que esas diferencias que tenemos se desborden del corazón y nos ofendemos unos a los otros. Como dice una frase por ahí que escuchamos, nosotros somos tan perversos que no entendemos muchas veces por qué le hacemos tanto daño a las personas que más decimos amar. Impresionante esa frase. Impresionante. Retomando aquí, y es así, ¿a quién puede justificar entonces Dios? Si no siguiéramos leyendo ese pasaje de Pablo y la Escritura, podríamos desviarnos de una comprensión sana para una respuesta siempre a esa pregunta. Y podríamos concluir que ante un Dios perfectamente justo, pues las personas que son relativamente buenas pueden ser justificadas, pero la Escritura dice profundamente, nadie será justificado si no es por medio de Jesucristo. Y la Biblia nos desenmascara y nos hace aterrizar en la verdad. Romanos 4:5 escribió el apóstol, pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Y ese pasaje es significativo, y esto no es nuevo, que comenzó en los tiempos antiguos. Esto no es nuevo. La doctrina de la justificación por la fe no es una doctrina solamente del Nuevo Testamento. Hermanos, desde Adán y Eva hasta hoy, la doctrina de la justificación siempre ha estado presente a lo largo de la historia, porque Dios siempre ha justificado al hombre solamente es por medio de la fe y creer en él. Siempre, siempre, siempre. O sea que esto no es un invento del Nuevo Testamento como alguien podría creer.
argumentarlo neciamente. Dios justifica a personas, no a personas buenas, sino a personas impías. Personas que precisamente no merecen ser declaradas justas, sino condenadas. ¿Qué merecemos todos los que estamos aquí frente a esta pantalla? El infierno, la condenación y no se me asusta. Todos nosotros aquí en este momento merecemos ese infierno. Pero Dios no nos quiso llevar a ese lugar y nos dio la fe en Jesucristo para llevarnos más bien a su morada eterna. Pero ninguno aquí ni nadie tiene méritos para que vaya a la casa del Padre. Es solamente un acto de gracia y misericordia por fe en Cristo. Entonces, recordemos, Dios no justifica a personas buenas, sino a pecadores impíos, personas que precisamente no merecen ser declaradas justas. Esto es una muy buena noticia y esta es la buena noticia del Evangelio. Estas son las buenas nuevas, que nosotros, que personas mereciendo el infierno, la buena nueva es que recibieron la gracia, reciben esa gracia para no ir a ese lugar, sino que por la fe en Cristo van a la casa del Padre. Esa es la buena nueva del Evangelio. Esa es. Y recordemos aquí al final que está ligado a este tema esa doctrina de la imputación, de la doble imputación. Si Dios no hiciera nada más, entonces sería injusto. ¿Qué es lo que Dios hace para que su veredicto no sea injusto? Sí, porque Él no solamente nos declara justos en su Hijo, sino que Él hace algo más, hace algo más. Tenemos una pista en un texto que hemos considerado trascendental para ello y está en Romanos 5:1. Dice que por la justificación tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. La clave de la justificación es Jesucristo. Y Pablo amplía mucho esa idea en 2 Corintios 5. Al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, Pablo nos enseñó. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es gracias a Jesucristo que Dios justifica al impío. Y esto es así porque Jesús obedece y muere en el lugar del pecador. Jesús era, es y será perfectamente justo. Entonces, la justicia perfecta de Dios, el Padre, por medio de Jesucristo, la aplica a nosotros por un acto de fe. Nos es imputada a nosotros su perfección, su obediencia perfecta, sus obras perfectas y su amor perfecto al Padre. Y nuestra injusticia, nuestra maldad, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, nuestro pecado, toda nuestra podredumbre le es imputada a Cristo. Esa es la doctrina de la doble imputación. Glorioso intercambio, como dice ese himno de ahí. Glorioso intercambio que solamente se entiende por la fe y la gracia. Es gracias a Jesús que Dios nos justifica a nosotros. Somos justificados. Si ha habido alguien en la historia, escuche esto, amado hermano, pensemos esta frase. Si ha habido alguien en la historia que no mereció morir, ni sufrir, ni ser humillado, etcétera, esa persona fue Jesucristo. Nosotros éramos los que merecíamos y era para nosotros esa humillación, esa burla, esa deshonra que le hicieron a Jesucristo, esa era para nosotros. Él no merecía eso. Él no lo merecía. Jesucristo, el que no conoció pecado, lo único que hizo fue caminar perfectamente. No obstante, Dios le trató a él como pecador en ese momento. Y por eso grita desde la cruz, agonizante, ¿por qué me has abandonado? Entendiendo ya esas palabras de Jesucristo en ese momento, que recibe toda la ira que era para nosotros. Lo hizo pecado por nosotros. Es decir, en el lugar del ser humano,
Lo hizo solamente para que fuéramos hechos justicia de Dios en su Hijo. Dios no pasó por alto nuestra maldad, no pasó por alto nuestro castigo, no pasó por alto la ira que tenía contra nosotros. La descargó en su Hijo, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Sería injusto si no hubiera hecho eso, porque alguien tenía que pagar esa deuda. Y nosotros, como compartí en estos días con la iglesia, ni siquiera pasando la eternidad en el infierno, nosotros en nuestro estado humano de hombres podríamos pagarle la deuda al Señor. Ni siquiera nuestra eternidad en el infierno, porque nadie está en disposición para él. Él sí cumplía el requisito para poder presentarse a nosotros en ese sacrificio expiatorio a favor de nosotros. Así es la forma como Dios puede justificar y satisfacer su propia justicia. Él satisface su propia justicia descargando su ira sobre su Hijo amado. Entender esto solo es posible por la llenura del Espíritu Santo. Podemos resumirlo de esta manera. Dios trata a Jesús como impío cuando Cristo muere en la cruz y trata al impío como a Jesús, su Hijo amado, al creer en su Hijo. Cuando le son otorgadas todas las bendiciones de la vida eterna por la gracia. ¿Cómo no dar gracias al Señor? ¿Cómo no ver aquí la profundidad y la esencia de lo que realmente significan las buenas nuevas del Evangelio? Así es que Dios puede justificarnos. Este intercambio, como dice ese cántico de la glorioso intercambio entre el creyente por fe y gracia y Cristo. Y este intercambio es lo que se conoce como la doble imputación. Por un lado, Dios atribuye la culpa de nuestros pecados a Cristo y Cristo sufre las consecuencias de nuestro pecado en la cruz. Dios confiere la justicia de Cristo perfecta a nosotros y considera todos los méritos y los merecimientos de Cristo como si fueran nuestros. Dios realiza una transferencia doble, una doble transferencia. Nuestro pecado a Él y la justicia de Cristo a nosotros. ¿Cómo no dar gracias al Señor? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no esforzarnos en seguir procurando una vida que le glorifique a Él? Yo le he dicho a mis hermanos, les he compartido, cuando usted, dirigido por el Espíritu Santo, logre hacer algo bueno, actos buenos, obras buenas, cuídese, cuide su corazón y su mente de no querer brillar usted y que le digan a usted sí que es bueno. Mire cómo hace esto, cuídate. Cuando te digan eso, diga, no, no soy yo. Lo que yo logro hacer bueno y usted está viendo en mí, es Cristo en mí y es para su gloria, porque yo no soy bueno. Cuida tu corazón, amado hermano, porque a mi carne, a tu carne, a nuestra carne, le encanta que le den brillo. Y si no controlamos ello, nos volvemos orgullosos y nos desviamos del verdadero camino de santidad. Cuando tú logres hacer algo bueno por gracia, dilo, no soy yo, es Cristo y esto es para la gloria de Cristo. Porque yo no soy capaz de hacer nada bueno, es Cristo en mí con el poder de su Espíritu. Guarda tu corazón de caer en orgullos, porque te repito, amado hermano, a nuestra carne le encanta que le den brillo. Y nosotros somos los que queremos brillar por causa del pecado en nuestra carne. Y el que debe brillar es Cristo, porque la gloria es para Cristo, no para nosotros. No sé si me hago entender, porque no encuentro más palabras para ayudarles a recordar esto, porque somos pecadores. Espero hacerlo, que somos pecadores, no somos nosotros. Tal cosa para la gloria de Cristo.
verdadero creyente es una persona que dice que tiene fe y lo demuestra por lo que hace, viviendo para la gloria de su Señor y Salvador. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no por la fe, dice Santiago 2:24. Porque nuestra salvación es para la gloria de Cristo y para hacer buenas obras para la gloria de Él. Allí es donde se conjuga Santiago, la teología paulina y la teología santiaguina. Que no es por obras, pero sí somos salvos para buenas obras, para la gloria del Señor. Hay que entender sanamente la Escritura, porque algunos, al entender que no es por obras, se acomodan en las bancas y viven confesando tener fe en Cristo y nunca hacen nada para la gloria del Señor. Y otros se vuelven solo unos activistas, en algunos momentos deslizándose, cayendo en el pecado del brillo propio, en vez de glorificar a Cristo con sus obras. O sea, los dos extremos que no son correctos. Centralidad. Siempre en el centro. No nos vamos a los extremos. Centrados. Los protestantes, a través de la historia, siempre han dicho que las obras no son la base de la justificación, y eso es cierto, lo dice la Biblia, no es por obras para que nadie se gloríe. Dios no justifica a nadie por buenas obras, porque lo merece al hacer buenas obras. Las obras son la evidencia. Tus buenas obras que debes procurar, que debemos procurar, evidencian la verdadera fe que tenemos. Tú tienes fe. Muéstrame tus obras. Tú tienes fe en el Señor. Has sido regenerado. Vives para la gloria de Cristo. Porque has entendido ese versículo. Muéstrame tus obras. Las obras que todos debemos procurar, esforzarnos, etcétera, deben ser para evidenciar la verdadera fe que tenemos. Si esa fe es real. Si esa fe es real, que hemos recibido por gracia, habrá obras que lo comprobarán. ¿Dónde están mis obras para la gloria de Cristo? Este sentido, la justificación es por la fe sola, pero no una fe que está sola. Pablo mismo lo afirma en Gálatas 5:6, para que lo meditemos. El tiempo se ha cumplido. La justificación por la fe es también el motor que impulsa, por lo tanto, finalmente les comparto este pensamiento bíblico a la fidelidad a Dios, porque garantiza ser aceptado por Él. La justificación por la fe es la clave para la vida cristiana, porque le da al creyente el derecho legal de la participación de las bendiciones celestiales, incluyendo la obra santificadora del Espíritu Santo. Y ese proceso de santidad en el cual todos estamos caminando y procuramos con todas las fuerzas de nuestro corazón para verle un día, porque así lo dice claramente la Escritura. Procuremos la santidad, sin la cual nadie le verá un día. Y vivamos por fe para la gloria de Cristo, haciendo obras que le glorifiquen a Él, para que se evidencie toda nuestra transformación. Lo que decimos ser con nuestros Dios. Vamos a dejar allí, hermanos, y vamos a terminar este tiempo orando, dando gracias al Señor. Luego el Señor haya podido yo ser claro y que hayamos meditado en estas verdades, que es bueno recordarles, bueno ser siempre recordados, porque nos podemos desviar en algún instante a causa de la maldad. Vamos entonces a orar. Creo que no hay notas. Por aquí. Entonces vamos a orar, hermanos. Quiero pedirle el favor a alguno de ustedes que nos despidan oración. Siempre, pues, esa es la idea, que una persona del grupo nos despida en oración. Cerrar este tiempo. A ver, ¿quién de ustedes, por favor? ¿Quién de ustedes levanta la mano y dice: yo soy una persona de oración?
quiere. No sé si por aquí, antes de orar, está el hermano David, que hoy Iglesia Sublime. Un saludo, no sé si anda en la Guajira todavía o ya llegó por su tierra. Un saludo para usted, hermano David. O no sé si es la esposita la que está conectada allí. Iglesia Sublime, gracias. Un saludo para él. Hermano, que lo bendiga. Amén. ¿Tú andas en la Guajira, hermano? Ya No, llegó. no, señor. Es la otra semana que estoy en La Guajira. Ah, la otra semana. Yo creí que andaba Sí. por ahí. No, y está lloviendo durísimo. Entonces estoy aquí con los audífonos pegados porque casi no lo escucho. Un abrazo fuerte, brother. Igualmente, mi hermano. Bueno, hermanos, ahora sí, a ver, ¿quién dijo yo lo puede saber? A ver, hermanos. A ver, mi amada esposa. Despídenos en oración, amada esposa. Mi ayuda idónea. Amado Padre, de verdad lo único que hay en nuestro corazón es gratitud hacia ti, porque no merecemos ese gran regalo que tú nos has dado, Señor. ¿Cómo poder llegar a comprender en la profundidad que nuestro amado Padre Celestial le impugna todos nuestros pecados a su único Hijo, para que nosotros hoy podamos, Señor, tener esa vida eterna, compartir contigo, esa gracia que no merecemos, Señor? Sin embargo, Padre, rogamos todos los aquí presentes y oramos por todas nuestras iglesias para que cada día, Señor, podamos recordar este sacrificio santo que Jesús hizo en la cruz por nosotros y podamos esforzarnos, dar gracias diariamente, glorificar tu nombre a través de nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, Señor. Que podamos crecer en esa santidad, Padre, sin la cual no podríamos verte a ti. Que sea lo más importante en nuestro día a día, crecer para ti. Saber que estamos aquí en la tierra es para dar gloria y honra a ti. No hay otro propósito más grande y más sublime que ese. Es verdad, tenemos que trabajar, vivir acá en la tierra, compartir, pero lo más grande para nosotros eres tú, Dios soberano. Que nuestro corazón cada día se llene de gratitud, de un genuino arrepentimiento para confesar delante de ti todos nuestros pecados, aun aquellos que no vemos como pecados. Que tu Santo Espíritu reargulla nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro corazón y podamos rendirnos delante de ti día a día. Que cada mañana al ver ese amanecer podamos decir gracias, Señor. Es un nuevo día que nos regalas para crecer para ti, Señor. Que en todo lugar, en toda parte, aún en nuestra soledad, estemos invocando tu nombre y diciéndote, santo, santo, santo eres tú, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos en las labores que van a realizar hoy, Señor. Permítenos, Señor, que podamos hacer todo conforme a tu perfecta voluntad, que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, sino que estemos siempre, Señor, guiados por el poder de tu Santo Espíritu. Bendice sus familias. Padre, entregamos nuestras oraciones, nuestras enfermedades, todo aquello que tengamos acá en la tierra, podamos entregarlo a ti para ser fortalecidos, que diga hoy el débil, fuerte soy en ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos amados, en todos los lugares donde ustedes se encuentren, Dios nos esté guardando, Dios nos bendiga, nos libre del mal y del peligro y de las tentaciones de nuestros enemigos. Firmes y adelante, huestes de la fe. Señor, Un abrazo fuerte para todos. Cuídense. Bendiciones. Gracia y paz. Amén, amén. Bendiciones a todos. Amén, bendiciones.